Hola, ¿sabías que puedes ganar dinero en el mercado de valores vendiendo opciones en corto sin necesidad de asumir grandes riesgos? Hoy te explico esta estrategia y cuándo aplicarla correctamente. Quédate conmigo hasta el final y te enseñaré cómo hacerlo. Primero que nada, déjame explicarte qué significa vender en corto una opción. Cuando compras una opción call o put, pagas una prima y obtienes el derecho a comprar o vender el activo subyacente al precio de ejercicio. Pero cuando vendes la opción en corto, te conviertes en el vendedor y cobras esa prima. Tu objetivo es que la opción pierda valor antes de la fecha de vencimiento para quedarte con la prima como ganancia. Entonces, a continuación veremos los dos casos. El primero sería cuándo vender un call en corto. Para poder vender en corto una opción call, debe ser poseedor de 100 acciones del activo subyacente. Por ello, a esta operación se le denomina covered call u opción call cubierta. Pues en caso de que el precio del activo alcanzase o superase el valor del strike, en la fecha de vencimiento como vendedor del option te quedas con la prima, pero a su vez te verías obligado a vender las 100 acciones al valor del strike, así el precio esté muy por arriba del strike. Caso contrario, simplemente te quedas con la prima conservando tus 100 acciones. Entonces, será ideal vender un call en corto cuando esperas que el precio del activo subyacente pierda valor, se mantenga igual o suba muy poco sin alcanzar el valor del strike. Estas condiciones son ideales en mercados laterales o en zonas de resistencias fuertes, donde hay una sobrecompra o el precio del activo se encuentra en la zona cara. Una manera de saber si el precio del activo se encuentra en la zona cara es observando el valor del índice de fuerza relativa RSI, pues cuando su valor está muy cerca o por encima de 70, podemos asumir que la acción se encuentra sobrecomprada y hay probabilidades de que el precio deje de subir y empiece a corregir. Otro momento ideal para vender un call en corto es cuando deseas tomar ganancias de una posición donde tienes 100 o más acciones, pues una de las formas perfectas que utilizan los grandes inversores para cerrar una operación es vendiendo un call en corto de su activo subyacente, pues si el precio ya ha alcanzado el valor esperado, tomas beneficios por la venta de tus 100 acciones al precio del strike y adicionalmente te quedas con la prima. También será ideal vender un call en corto antes de un evento que genere incertidumbre, donde la volatilidad está muy alta o el índice VIX está por encima de 18. Ahora veamos el segundo caso, cuándo vender un put en corto. Primero que nada, para poder vender un put en corto, debes contar con una cuenta de margen con liquidez o capacidad para poder comprar 100 acciones del activo subyacente. Pues en caso de que el precio del activo bajara más allá del valor del strike en la fecha de vencimiento, como vendedor del put option te quedas con la prima, pero a su vez te verías obligado a comprar las 100 acciones del activo subyacente al valor del strike. Así el precio de mercado esté muy por debajo del strike, de lo contrario simplemente te quedas con la prima sin necesidad de comprar las 100 acciones. Pues debido a esto, la venta en corto de un put sería ideal cuando existen altas probabilidades de que el precio del activo subyacente no seguirá bajando y más bien empiece a subir, se mantenga estable o baje muy poco sin alcanzar el strike en la fecha de vencimiento. Estas condiciones serán favorables en los siguientes casos: en mercados laterales o con poca volatilidad. Es ahí donde los puts se desvalorizan sin alcanzar el strike hasta su fecha de vencimiento. También es ideal vender un put en corto en zonas de soporte fuerte con sobreventa o zona barata, pues en estos puntos los precios normalmente cambian de dirección hacia el alza. Y para saber si un activo se encuentra en zona de sobreventa, podemos usar nuevamente el índice de fuerza relativa RSI y debemos asegurarnos que dicho valor esté cerca o debajo de 30. Otro caso ideal donde podemos realizar la venta de opciones put en corto es cuando queremos usarlo como una estrategia ideal para realizar la compra de 100 acciones de un activo que queremos tener en nuestro portafolio. Esta táctica también es utilizada por inversores institucionales o grandes inversores que buscan comprar activos por debajo de su valor intrínseco. Y el proceso es el siguiente: seleccionas una acción que consideras sobrevendida, lo que indica que está infravalorada y representa una buena oportunidad de compra. Luego vendes un put en corto sobre esta acción, eligiendo un precio de ejercicio de strike que coincida con el precio máximo que estarías dispuesto a pagar por ella. Si el precio de la acción baja hasta ese nivel, la opción se ejecuta y como vendedor del put te quedas con la prima del contrato. Además, adquieres 100 acciones del activo a ese precio,
cumpliendo tu objetivo de comprar las 100 acciones por debajo de su valor intrínseco y al precio deseado. Para terminar, aquí les dejo algunas consideraciones importantes. Primero, elige strikes fuera del dinero para minimizar riesgos. Segundo, aprovecha la venta de opciones con fechas de vencimiento cercanos a una semana o un mes como máximo. Tercero, controla la volatilidad implícita vendiendo opciones caras para lograr una mejor rentabilidad. Y por último, cuarto, gestiona el riesgo usando el stop loss para limitar pérdidas, porque si la opción se valoriza abruptamente y tu objetivo no es comprar o vender las 100 acciones, tendrás que cerrar tu operación antes de lo esperado. La venta en corto de opciones call y put es una excelente estrategia para generar ingresos constantes, pero requiere disciplina y una adecuada gestión del riesgo. Si quieres aprender más sobre esta estrategia, déjame en los comentarios y suscríbete a mi canal. Nos vemos en el próximo video.